¿Qué sucede cuando un cachorro juguetón se convierte en un oficial K9? Descúbrelo mientras seguimos el viaje de este adorable cachorro mientras aprende las habilidades para convertirse en un valioso miembro de la fuerza y cómo equilibra sus deberes con ser un amoroso miembro de la familia. La perrera estaba llena de los sonidos de los cachorros. Pequeños ladridos y gruñidos juguetones resonaban en las paredes de hormigón. El oficial Jake Miller caminaba lentamente por la fila. Su corazón estaba apesadumbrado. Su último compañero, un estoico pastor alemán llamado Rex, se había jubilado hacía un mes. El silencio en su coche patrulla era un recordatorio constante del espacio vacío a su lado. Necesitaba un nuevo compañero. No un reemplazo, sino un nuevo comienzo. Se detuvo en el último corral. Una camada de cachorros de pastor alemán se revolcaban unos sobre otros. Todos eran hermosos, fuertes y llenos de vida. Pero uno le llamó la atención. No era el más grande. No era el más ruidoso. Estaba sentado en un rincón, intentando con gran concentración desatar el cordón de una boda olvidada. Levantó la vista, con la cabeza ladeada. Sus ojos eran oscuros, inteligentes y llenos de un fuego curioso. Jake se arrodilló. «Hola, pequeño». El cachorro soltó el cordón y se acercó trotando. No saltó ni ladró. Simplemente empujó su nariz húmeda en la mano de Jake y olfateó. Jake sonrió. Era la primera sonrisa real que había tenido en semanas. «Creo que te llamaré Max», susurró. El viaje a casa fue una nueva experiencia. Rex siempre se había sentado estoicamente en la jaula K9 hecha a medida en la parte de atrás. Max, sin embargo, estaba en un pequeño transportín en el asiento del pasajero. Gemía suavemente, sus patas rascando la puerta. Jake se estiró y metió un dedo por la rejilla. Max lo lamió con avidez. La vida con Max era un caos envuelto en pelaje. El cachorro exploró la pequeña casa de Jake con una energía infinita. Descubrió que los calcetines eran los juguetes más maravillosos del mundo. Aprendió que las patas de la mesa de la cocina eran perfectas para morder. Descubrió cómo desenrollar un rollo entero de papel higiénico en menos de un minuto. La esposa de Jake, Sarah, se reía mientras limpiaba otro de los desastres de Max. «Ciertamente nos mantiene alerta», decía, revolviendo las suaves orejas del cachorro. Su hija de 7 años, Lily, estaba completamente prendada. Se tumbaba en el suelo durante horas, dejando que Max se subiera por encima de ella. Le leía sus libros de cuentos. Su voz suave era una presencia tranquilizadora para el enérgico cachorro. «Max, esto es una oruga», decía seriamente señalando un dibujo. Max respondía tratando de comerse la esquina del libro. Incluso en esos primeros días, Jake vio la chispa de un gran K9. Max era travieso, pero también increíblemente inteligente. Aprendió su nombre en un día. Dominó el «siéntate» en una tarde. Especialmente si había un trocito de pollo de por medio. El primer desafío fue el entrenamiento en la jaula. La primera noche, Max aulló. Fue un sonido solitario y desgarrador que resonó por toda la casa. Jake yacía en la cama, con el corazón dolido. Sabía que no podía ceder. Un K9 necesitaba disciplina. Necesitaba confiar en que su jaula era un lugar seguro. Después de una hora, los aullidos cesaron. Jake se levantó sigilosamente de la cama y se asomó a la sala de estar. Max estaba acurrucado en una bola apretada, dormido en su jaula. Una pequeña victoria. Su vínculo crecía con cada día que pasaba. Se forjó en paseos matutinos por la hierba cubierta de rocío. Se fortaleció durante los juegos de buscar y traer en el patio trasero, donde Max corría con un abandono alegre. Jake lanzaba la pelota y Max la traía de vuelta, su cola meneándose tan fuerte que todo su cuerpo se contoneaba. En esos momentos no era el oficial Miller, guía de K9. Era solo un hombre jugando con su perro. A los otros oficiales de la comisaría les encantaba Max. Le daban golosinas a escondidas y se reían de sus patas torpes y desproporcionadas. «Tiene un gran vacío que llenar, Jake», dijo el sargento Peterson un día mientras observaba a Max perseguir una hoja por el estacionamiento. Jake asintió, con una mano en la cabeza de Max. «Lo sé, pero él no es Rex, es Max, va a ser genial». El amor por el cachorro era real y profundo. Pero Jake sabía que la diversión y los juegos eran solo el principio.
El verdadero trabajo estaba a punto de comenzar. La Academia K9 era un mundo diferente. La atmósfera juguetona de casa fue reemplazada por una intensidad concentrada. El aire olía a perreras limpias, a cuero y a trabajo duro. Max pareció sentir el cambio. Caminaba más cerca de la pierna de Jake, con las orejas alerta. El entrenamiento fue riguroso. Llevaba tanto al perro como a su guía al límite física y mentalmente. Sus días comenzaban antes del amanecer. Las primeras lecciones fueron de obediencia avanzada. No se trataba solo de siéntate y quieto. Se trataba de un control absoluto en cualquier situación. Jake tuvo que enseñarle a Max a obedecer señales manuales a distancia, a ignorar sirenas chillonas y a mantener un echado quieto, incluso si se le caía un bistec justo delante de él. Fue frustrante. Max todavía era un perro joven. Su atención se desviaba. Un pájaro volando era mucho más interesante que las señales de la mano de Jake. Una tarde, después de que Max rompiera su quieto por 10ª vez para perseguir una ardilla, Jake se sentó pesadamente en la hierba. Se llevó la cabeza a las manos. No puedo hacer esto, murmuró. Max se acercó trotando y le dio un codazo en el brazo a Jake con su nariz húmeda. Gimió suavemente como si dijera, lo siento. Intentémoslo de nuevo. Jake miró esos serios ojos marrones. No vio desafío, sino un genuino deseo de complacer. Respiró hondo. Paciencia. Esa era la clave. No podía enfadarse. Tenía que convertirlo en un juego. Tenía que ser más interesante que la ardilla. Se puso de pie. Vale, amigo. Vamos de nuevo. Esta vez, su voz era ligera y alentadora. Funcionó. Max se quedó quieto. El elogio y la recompensa que siguieron, un vigoroso juego de tira y afloja con su cuerda favorita, sellaron la lección. Luego vino la pista de agilidad. Era un monstruo de paredes de madera, rampas altas, túneles oscuros y postes de slalom. Max dudó al principio. La pared en A era alta y empinada. Corría hacia ella y luego frenaba en seco. Jake no lo forzó. Subió la pared él mismo. Luego llamó a Max desde el otro lado. Vamos, Max, puedes hacerlo. Usó su voz más alentadora. Sara y Lily vinieron a ver un fin de semana. Lily se paró al otro extremo del túnel. Puedes hacerlo, Maxi. Vitoreó. Animado por su familia, Max se abrió paso a través del túnel. Saltó por encima de los obstáculos. Finalmente conquistó la pared en A, sus patas encontrando agarre mientras trepaba por un lado y bajaba por el otro. Cuando llegó al fondo, Jake lo envolvió en un abrazo. Buen chico. ¡Qué buen chico! La parte más crítica de su entrenamiento era el trabajo de olfato. Aquí era donde un K9 se ganaba el sueldo. Los entrenadores comenzaron de forma sencilla. Escondieron el juguete chirriante favorito de Max debajo de una de varias cajas de cartón. Búscalo, Max, ordenaba Jake con voz baja y seria. El comportamiento de Max cambiaba por completo. El cachorro juguetón desaparecía. Emergía un cazador concentrado. Su nariz se pegaba al suelo olfateando, buscando. Se movía metódicamente de caja en caja. Cuando encontraba la correcta, no ladraba ni rascaba. Se sentaba perfectamente quieto, con los ojos fijos en la caja. Esta era la alerta pasiva para la que lo habían entrenado. De los juguetes pasaron a olores más serios. Usaron una pared de olores, una pared de cajas de metal, de las cuales solo una contenía el olor objetivo utilizado en el entrenamiento. Una y otra vez, día tras día, practicaron. La precisión de Max era asombrosa. Su nariz era 1.000.000 de veces más sensible que la de cualquier humano. Podía detectar el más mínimo rastro de un olor, un fantasma en el aire. La pieza final del rompecabezas era el rastreo. Jake caminaba por un sendero a través de un campo denso, dejando caer una pequeña prenda de su ropa por el camino. Luego llevaba a Max al inicio. Rastrea, ordenaba. Max bajaba la cabeza, su poderosa nariz inhalando profundamente. Giraba de la larga correa, no con prisa, sino con un paso firme y decidido. Estaba leyendo una historia en la hierba y la tierra que Jake no podía ver. Encontraba el guante caído, el sombrero perdido, todas y cada una de las veces. A pesar de todo, la dedicación de Jake nunca flaqueó. Pasaba horas acicalando a Max, revisando sus patas en busca de cortes y hablándole con una voz baja y tranquilizadora. Aprendió a leer cada señal de Max. El movimiento de una oreja, el ligero endurecimiento de su cola.
Se estaban convirtiendo en más que un guía y un perro. Se estaban convirtiendo en una única unidad cohesiva. Se estaban convirtiendo en compañeros. La placa y el uniforme desaparecían en el momento en que Jake cruzaba la puerta de su casa. En casa, la descripción del trabajo de Max cambiaba. Ya no era un K9 en entrenamiento. Era el perro de la familia, el hermano peludo, el gigante amable. Esta transición era vital. Un perro policía que no podía desconectar era un perro estresado. La familia de Jake era la clave para la vida equilibrada de Max. Sarah era la base de su sistema de apoyo. Comprendía la inmensa presión a la que Jake estaba sometido. Veía cuánto de sí mismo estaba invirtiendo en Max. Nunca se quejó del pelo de perro en el sofá ni de las salidas tempranas por la mañana. En cambio, ayudaba. Aprendió la dieta específica que Max necesitaba, sin sobras de la mesa, sin comida humana, para mantenerlo en óptimas condiciones. Se sentaba con Jake por las noches, ayudándole a cepillar el espeso pelaje de Max. Un momento de tranquilidad para los tres. Parece tan serio cuando está trabajando, dijo una noche viendo un vídeo que Jake había grabado en la academia. Es difícil creer que este sea el mismo perro que le tiene miedo a la aspiradora. Jake se rió. Ese es el objetivo. Un interruptor de encendido y apagado. Tiene que tener uno. El vínculo de Lily con Max era pura magia. Ella era su supervisora de mimos oficial. Cuando Jake practicaba las órdenes de echado quieto en la sala de estar, Lily era su mayor distracción. Hacía rodar una pelota por delante de la nariz de Max o se sentaba a su lado y le susurraba historias. Max, con un esfuerzo heroico, mantenía su posición, su cola dando solo un ligero y delator pum 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 contra el suelo. Su amor ayudó a su entrenamiento de maneras inesperadas. Escondía sus juguetes favoritos por la casa. Vale, Maxi, chillaba. Encuentra tu patito. Este simple juego reforzaba sus habilidades de búsqueda y localización en un entorno alegre y de bajo estrés. No estaba buscando un olor objetivo. Estaba buscando a su amado patito para su niña favorita. La recompensa no era una golosina de Jake, sino un gran y descoordinado abrazo de Lily. Incluso Leo, de 4 años, un torbellino de energía de niño pequeño, desempeñaba un papel. Max aprendió de él una paciencia increíble. Leo le tiraba de la cola o intentaba montarlo como a un caballo. Max nunca gruñó ni mordió. Simplemente se levantaba, se movía unos metros y se volvía a tumbar con un largo suspiro de resignación. Le enseñó a ser estable y tolerante ante movimientos impredecibles y ruidos fuertes. Una habilidad inestimable para un perro policía. La familia se convirtió en parte del equipo. Los fines de semana, iban a un parque tranquilo. Sarah y los niños se escondían. Entonces Jake daba la orden. Encuéntralos, Max, ve a buscar a tu familia. Max salía disparado, con la nariz pegada al suelo, un ladrido feliz escapando de su garganta. Era un juego. Pero también era entrenamiento. Era rastreo. Los encontraba acurrucados detrás de un gran roble y el reencuentro era siempre una tormenta de risas y lametones. Esta vida en casa llena de amor y juego era tan importante como los rigurosos ejercicios de la academia. Mantenía a Max con los pies en la tierra. Le enseñó la diferencia entre una amenaza y un niño. Demostró lo que estaba entrenando para proteger familias como la suya. Una tarde, Jake estaba sentado en el porche trasero, viendo la puesta de sol. Max estaba tumbado a sus pies, con la cabeza apoyada en las botas de Jake. Lily salió y se sentó, apoyándose en la cálida espalda de Max. Papá, dijo en voz baja, Max va a ser un héroe. Jake miró al perro leal y a su hija amada. Puso un brazo alrededor de ambos. Sí, cariño, dijo con la voz embargada por la emoción. Creo que ya lo es. La llamada llegó en una tarde fría y lluviosa de finales de otoño. Max llevaba 3 meses como K9 certificado. Habían atendido llamadas menores, una búsqueda en un edificio, una parada de tráfico. Pero nada como esto. Central AK91 creció la radio. Tenemos una persona desaparecida. Una niña de 6 años. Vista por última vez cerca del borde del bosque Pink Ridge hace 1 hora. Los padres están desesperados. A Jake se le heló la sangre. Una niña de 6 años.
Solo un año menos que Lily. K9-1 respondiendo, dijo con voz firme. Miró a Max, que estaba sentado en la parte trasera del coche patrulla. Las orejas de Max se animaron al cambio en el tono de Jake. Lo sabía. Era hora de trabajar. Cuando llegaron, la escena era caótica. Coches de policía, luces intermitentes, vecinos preocupados. La mujer sollozaba, envuelta en una manta. El padre hablaba con el sargento, con el rostro pálido de miedo. El sargento informó a Jake rápidamente. Se llama Emily. Estaba jugando en su patio trasero y se alejó. Estaba persiguiendo a su gato. Lleva una chaqueta rosa. Jake se arrodilló junto al padre. Señor, ¿tiene algo con el olor de su hija? ¿Una manta? ¿Un peluche? El hombre asintió con las manos temblando mientras le tendía un pequeño y querido oso de peluche. Este es su favorito. Jake dejó que Max olfateara el oso profundamente. No le dejó lamerlo ni jugar con él. Esto no era un juego. Vale, Max, dijo Jake con voz baja y firme. Enganchó la larga correa de rastreo al arnés de Max. Encuéntrala, encuentra a Emily. La transformación de Max fue inmediata. Su cuerpo se tensó con concentración. Su nariz cayó al suelo mojado. Tiró de la correa, sus poderosas patas avanzando a través del barro al borde del bosque. El bosque era oscuro y poco acogedor. La lluvia goteaba de los altos pinos empapándolos a ambos. El haz de la linterna de Jake abría un camino solitario en la penumbra. Durante casi una hora rastrearon. Max era implacable. Navegó entre troncos caídos y maleza espesa, su nariz siempre trabajando leyendo el rastro invisible. Jake confiaba en él por completo. Mantuvo la correa tensa pero dejó que Max lo guiara, sus propios sentidos centrados en las señales de su compañero. Podía sentir la certeza de Max a través de la línea que los conectaba. Entonces Max se detuvo. Empujó un pequeño objeto embarrado con su nariz. Jake lo iluminó con su linterna. Una cinta rosa del tipo que una niña podría llevar en el pelo. El corazón de Jake martilleaba en su pecho. Buen chico, Max, buen chico. Encuéntrala. Max avanzó con renovado propósito. Llevó a Jake más adentro del bosque hacia un barranco rocoso. El terreno se estaba volviendo peligroso. De repente Max se detuvo de nuevo. Levantó la cabeza y soltó un único y agudo ladrido. No era su ladrido juguetón ni su ladrido de advertencia. Era su ladrido de lo encontré. Jake se apresuró hacia adelante, su linterna bailando sobre las rocas, y entonces la vio, una pequeña figura con una chaqueta rosa, acurrucada en el fondo del barranco poco profundo. Se había resbalado y caído. Lloraba suavemente, con la cara manchada de suciedad. Emily llamó Jake suavemente. Está bien. Estamos aquí para ayudar. Radió su ubicación, su voz quebrándose de alivio. Central, K9 a una hectárea, encontrado a la niña, está a salvo. Bajó con cuidado hasta ella. Max se quedó en la cima, gimiendo de preocupación. Emily levantó la vista, con los ojos muy abiertos por el miedo. Vio al perro grande y se encogió. Está bien, dijo Jake suavemente. Se llama Max, es un buen chico. Él te encontró. La tomó en sus brazos. Estaba fría y temblando, pero ilesa. Cuando la subió, Max le lamió la mano suavemente, su cola meneándose de forma lenta y constante. El reencuentro con sus padres fue un momento que Jake nunca olvidaría. Las lágrimas de miedo se convirtieron en lágrimas de alegría abrumadora. La madre de la niña abrazó a Jake, luego se arrodilló y rodeó con sus brazos el grueso cuello de Max. Gracias, sollozó en su pelaje. Gracias, perro maravilloso. De vuelta en el coche, Jake sacó la recompensa especial de Max, la gastada cuerda de tirar que solo obtenía por un trabajo bien hecho. Jugó con Max durante 10 minutos completos, ignorando la lluvia y el barro. Lo hiciste, amigo, dijo Jake revolviendo el pelaje mojado de Max. Miró a su compañero. Ya no un cachorro torpe, sino un K9 seguro de sí mismo y salvavidas. El orgullo se hinchó en su pecho con tanta fuerza que sintió que podría estallar. Lo hiciste. Eres un héroe. Max solo lo miró con la cuerda en la boca, sus ojos brillando con lealtad y amor. Para él, no se trataba de ser un héroe. Se trataba de hacer su trabajo, por su compañero, por su mejor amigo. Pasaron los años. El negro en el hocico de Max se convirtió lentamente en un gris distinguidos. Él y Jake se convirtieron en uno de los equipos K9 más respetados de la fuerza.
Encontraron excursionistas perdidos, rastrearon a sospechosos peligrosos y descubrieron pruebas ocultas que resolvieron innumerables casos. Cada éxito era un testimonio de su inquebrantable compañerismo. Max era un héroe local. Los escolares dibujaban retratos de él. La comunidad confiaba en él. Pero al final de cada turno, seguía siendo solo Max. Entraba por la puerta, saludaba a Sara con un alegre contoneo y dejaba que Lily, ahora una adolescente, lo usara como una almohada peluda mientras hacía sus deberes. Jake se encontraba a menudo en el porche trasero, cepillando el espeso pelaje de Max, tal como lo hacía cuando Max era un cachorro. Los movimientos eran familiares, reconfortantes. Miraba a su compañero y veía todo el viaje reflejado en esos sabios ojos marrones. Veía al cachorro travieso que robaba calcetines, al estudiante frustrado que perseguía ardillas y al héroe valiente que encontró a una niña perdida en el bosque oscuro. Recordaba las interminables horas de entrenamiento, la paciencia que se necesitó para convertir el instinto crudo en una habilidad disciplinada. Sabía que el compromiso de un día era la base de cualquier gran K9. No se podía simplemente dar órdenes a un perro como Max. Había que ganarse su confianza. Había que construir un vínculo tan fuerte que trascendiera las palabras. Era un lenguaje que se hablaba a través de una correa, una mirada, un tono de voz. Su vínculo era algo vivo, nutrido cada día a través del trabajo compartido, el juego compartido y la vida compartida. Estaba en los momentos de calma. La forma en que Max apoyaba la cabeza en la rodilla de Jake durante una larga vigilancia, ofreciendo consuelo silencioso. Estaba en los momentos explosivos. La forma en que Jake podía dar una única y silenciosa orden y saber que Max obedecería sin dudar, confiándole su vida a Jake. Una tarde soleada, Jake estaba fuera de servicio. Le lanzaba una pelota de tenis a Max en el patio trasero. Max, a pesar de su edad, todavía se lanzaba tras ella con alegría juvenil. Lily salió y se sentó junto a su padre en los escalones. ¿Recuerdas cuando era solo un cachorrito?, preguntó sonriendo. Y ni siquiera podía superar la pared de agilidad. Lo recuerdo, dijo Jake, con los ojos fijos en su magnífico perro. Recuerdo estar tan preocupado de que no lo lograra. Pero lo tenía dentro de él todo el tiempo. Solo necesitaba encontrarlo. Max regresó al trote con la pelota en la boca y la dejó a los pies de Jake. Apoyó su peso contra las piernas de Jake. Una presión familiar y reconfortante. Jake le rascó detrás de las orejas, justo en el lugar que más le gustaba. Pensó en la naturaleza del coraje y la lealtad. Lo había visto en sus compañeros oficiales, pero nunca lo había visto en una forma más pura que en su compañero canino. La lealtad de Max no era complicada. Era absoluta. Se enfrentaría a cualquier peligro, no por deber en el sentido humano, sino por una profunda e inquebrantable devoción a su persona. La historia del cachorro juguetón que se convirtió en protector era más que una simple historia sobre un perro. Era una historia sobre la conexión poderosa e inquebrantable que puede formarse entre un humano y un animal. Trataba sobre cómo la paciencia puede construir la grandeza y cómo el amor puede forjar el escudo más fuerte. Jake miró a Max, cuya cola ahora golpeaba a un ritmo constante contra los escalones de madera. Era un oficial K9, un héroe, una leyenda en su departamento. Pero mientras Jake rodeaba con un brazo a su peludo compañero, supo que la verdad más simple era también la más importante. Era más que un compañero, era familia y estaba en casa.